Hoy queremos hablar acerca del evangelismo. Evangelismo que de pronto tú no entiendes o sí, te gusta, no te gusta, lo amas, no lo amas. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes ni cuál es el concepto que se tiene del evangelismo. ¿Por qué? Porque hemos evangelizado muchas veces en forma errónea y hemos evangelizado y te tienes que convertir porque si no te conviertes el diablo te sale y te vas a ir al infierno y se ha evangelizado con ese tipo de creencia. O sea que te vas al infierno. Todo lo contrario. El evangelismo es para sacarnos del infierno, no para mandarnos al infierno. Pero bueno, la gente tiene diferentes tipos de criterios y nosotros queremos hablar. Para nosotros el evangelismo es un estilo de vida. No es leer las escrituras y hablarle a todo el mundo de las escrituras cuando ni siquiera tienen entendimiento. Es mostrarle nosotros mismos un estilo de vida para que ellos vean que el evangelio que yo creo, que está aquí en mi mente, el que supuestamente predico, lo estoy viviendo. Entonces el evangelismo es un estilo de vida. O sea, cómo nosotros aprendemos a renovar nuestra manera de pensar, que no es nada fácil renovar la manera de pensar. No me vengas con la historia que hoy pensaste y mañana te cambiaste. Eso no es verdad, eso nos cobra años. Pero lo importante es que lo entendamos y cuando lo entendemos nos enfrentamos a esa realidad y empezamos a cuestionar cuál es el evangelio que estamos predicando. Sí, fíjate, es que en el mundo hay una confusión en el mismo pueblo cristiano. Se siguen por la realidad del mundo, lo que se define como evangelio en el mundo. Fíjate, en el diccionario de la lengua dice que evangelio es la historia de la vida, doctrina y milagro de Jesucristo narrada en cada uno de los 4 libros del Nuevo Testamento. Es decir, es una cuestión histórica, lo que hizo Jesucristo, que sanó a los enfermos, que hizo esto, aquello, convirtió el agua en vino, bueno, todas las cosas que hizo. Es una narración histórica, como hablar de cualquiera de los grandes hombres del mundo. Eso es totalmente contrario. Y ahora, ¿qué dicen del evangelista? El evangelista, según el Nuevo Testamento, autores de los evangelios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelistas. O sea, los que narran la historia de Jesús. Y eso es lo que desgraciadamente se ha hecho en el mundo religioso. Durante todo el tiempo se ha evangelizado siguiendo eso. Entonces se habla de Jesús que hace milagros, que Él te va a hacer un milagro, que esto y aquello. Y no, el evangelio que vino a predicar, porque hay el antiguo pacto y el nuevo pacto, tú lo sabes. En el antiguo pacto no se predicaba el evangelio, era totalmente distinto. Cuando vino Yeshua, que vino a él a predicar el evangelio del reino, y está en el libro de Mateo. Mateo dice en el capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿no? Y se difundió su fama por toda Siria. Es evidencia. El evangelio es evidencia de transformación, de renovación. ¿Cómo hay una transformación en la vida nuestra? Cuando hay una renovación en mi manera de pensar. Porque yo puedo decir, no, Dios me sana, Dios me hace milagros, Dios esto, y tenemos una lista incalculable. ¿Estás viviendo los milagros que tú dices que Dios te hizo? ¿Estás viviendo exactamente la vida que tú crees que es el evangelio? No, tienes una cantidad de conceptos aquí que pueden ser buenos, no estoy diciendo que sean malos, pero los estás viviendo, los estás entendiendo. Entonces decimos, yo soy cristiano, yo soy aleluya, yo soy gloria a Dios. Espérate un momentico, muéstralo con tu estilo de vida. El evangelio, para poder nosotros impactar a otras personas, debemos mostrarlo con nuestro estilo de vida. Para mí, el evangelio que son reglas morales que me ayudan a renovar mi manera de pensar y a vivir dignamente aquí en la tierra. Así y es. Ser un canal de bendición, así de simple y sencillo. Eso es el criterio que yo tengo del evangelio. No el evangelio según San Juan, Pedro, Juan, etcétera, 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 el cual estudio hace 30 años. Para que tú lo sepas y no te equivoques conmigo, pero soy una persona que hablo simple al mundo entero, porque yo he visto la transformación y la renovación de mi manera de pensar cuando estoy en los estados más profundos de intimidad con papá, que debería ser todos los días, no cuando tengo una necesidad, pero cuando tienes un nivel de intimidad tú, cuando doblas rodillas porque tienes un problema
Y no es doblar rodillas cuando tienes un problema para decirle al Padre que te ayude, que te sane. No, es para adorarle. Doblar rodillas es para adorarle a Él en espíritu y en verdad ese es el verdadero evangelio. Y dejar que fluya la adoración a tu Creador, que no lo has visto nunca ni lo veremos, sino cuando partamos de esta tierra, y adorarlo en espíritu y en verdad. Quiere decir, tu espíritu que nació de nuevo y verdad, tu mente que ha sido renovada. Ese es para mí el verdadero evangelio. Jesucristo, Jesús Hamashiach, como le llames, vino a predicar el evangelio del reino, como vimos. Exactamente. ¿Y qué dice la palabra con relación a los tiempos del fin? Que será una de las manifestaciones que va a haber, es que será, dice en el versículo 24 del libro de Mateo capítulo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, el evangelio del reino, no el evangelio que dice que cuenta la historia de Jesús, no. Esa es una historia, él fue un ejemplo de lo que es, pero eso no es el evangelio del reino. Él lo cumplió, sí, ahí está manifestado, pero nosotros tenemos que enseñar, el evangelizar es enseñar el evangelio del reino, que es el reino, que es el nuevo nacimiento. ¿Cuáles son las reglas del reino? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Exacto. ¿Cómo vivir en la dimensión de sobrenaturalidad del reino? Eso es el evangelio del reino, es el que tenemos que predicar. Son leyes básicas y elementales de un diario vivir. Si tú quieres conocer las reglas y las leyes del reino, vive un día a la vez. Un día a la vez y saca la cuenta a la noche o en la noche cuando te vayas a acostar, qué fue lo que tú hiciste para que te des cuenta de la cantidad de cosas que hicimos que no tienen nada que ver con un ciudadano del reino. Nada que ver, sino estamos esforzados, estamos trabajando, tenemos conflicto, tenemos amargura, tenemos dificultad, tenemos preocupación, tenemos problemas, tenemos un sinnúmero de cosas. ¿Cuándo nosotros vamos a evangelizar o cuando nosotros decimos que estamos viviendo según el evangelio de Juan, de Timoteo, del que sea? No, tienes que analizar cómo estás viviendo tú un día a la vez. Saca la cuenta de cómo vas a vivir en el día de hoy para que te des cuenta si estás viviendo las reglas del reino que tú representas o no la estás viviendo. Porque eso lo que trae son cargas pesadas a nuestros lomos y amargura a nuestro corazón. Por eso nosotros en nuestro ministerio enseñamos lo que es la identidad y el propósito. O sea, el nuevo nacimiento, que es el pacto de la gracia. Porque ese es el evangelio del reino. El pacto en este pacto de la gracia que se predica el evangelio del reino. Y por eso dice la palabra que nos hizo ministros de un nuevo pacto. A todos los que nacemos, nuevos competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu da vida. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es precisamente el evangelismo en el último tiempo. Ya no es un evangelista que se presenta a un estadio a llenarlo y a tumbar a la gente y a hacer pedir por prodigios y milagros. Y es una cuestión transitoria. Es enseñarle. ¿Quién es? Es que enseñarle a la gente quién es José Ramón, la persona. Y cuál es su verdadera identidad y cuál es ese ministerio que debe cumplir de la reconciliación, que es el evangelismo que hará todo nacido de nuevo en estos últimos tiempos. Y por nosotros insistimos mucho en él y es nuestro baluarte, porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el evangelismo, reconciliar el mundo con Dios, y eso lo va a hacer todos los nacidos de nuevo, y nosotros le vamos a enseñar a todos los que han nacido de nuevo cuál es su verdadera identidad, su propósito y cómo deben cumplir el ministerio de la reconciliación. Exactamente, entonces el verdadero evangelio es mostrar una vida correcta de acuerdo a tu asignación. Fíjate tú, ¿qué pasa? Dice la palabra que le dice Pablo a Timoteo, fíjate, dice, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Se apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas, ¿no? Pero tú sé sobrio todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumpliendo tu ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la reconciliación. Exacto. Enseñándole a todo el mundo lo que tiene que aprender. Que Dios los bendiga y sean sabios para aplicar estos conceptos. Trae en memoria todo lo que hemos hablado.